Creo que la ansiedad es uno de los trastornos, de los padecimientos contemporáneos más duros de tratar, de vivir. Y lo peor es que nuestra vida actual, nuestros sistemas sociales son ansiógenos, es decir, nos generan ansiedad. Muchos de los mecanismos que nos toca enfrentar en la vida, como grandes distancias en las ciudades grandes, ritmo agitado en el trabajo, foco en la productividad, foco en la rapidez, ¿no? Con que quiere escalar hoy en día o llegar a grandes cosas hoy en día, todo de alguna manera va contribuyendo a pues que la ansiedad sea de los padecimientos y sufrimientos que más sufren las personas hoy en día. Yo quiero hoy hacer un video un poquito más personal porque yo he estado cercana desde pequeña a personas con ansiedad, en diferentes niveles, desde episodios o momentos de su vida en donde la ansiedad se pudo haber disparado, hasta personas con trastornos de ansiedad importantes en sus vidas. Y creo que he aprendido algunas cuestiones de la ansiedad como persona que está cercana a esta realidad. Y bueno, me gustaría hoy conversar un poquito sobre esto, que he aprendido de tener la ansiedad muy cerca. Bien, primero pues entender que la ansiedad es un estado emocional caracterizado por sentimientos de alta tensión, pensamientos constantes de preocupación, una preocupación crónica. Eh, y me parece que podemos tomarnos un momento, si Lola me deja, nos- ya con los perros tranquilos. Empecemos por diferenciar también qué es la ansiedad y qué es el miedo, porque se usan indistintamente en muchísimos casos. En términos coloquiales se habla como de las dos cosas como si fueran lo mismo, pero no son lo mismo. La ansiedad es una respuesta de acción prolongada en el tiempo y orientada al futuro, centrada en términos generales en una amenaza difusa que cree la persona que le puede ocurrir, pero que no es muy identificable necesariamente ni está ocurriendo en el presente. Mientras que el miedo es una respuesta apropiada en ciertos niveles, orientada al presente, de corta duración generalmente y frente a una amenaza específica y claramente identificada. Sí. Esto es muy importante diferenciarlo porque realmente el miedo nos ayuda a nuestra supervivencia y por supuesto hay también estados de miedo que pues que se vuelven fobias o se vuelven muy difíciles de manejar, pero generalmente se diferencian de la ansiedad en cuanto a que cuando no está la amenaza específica pues tan presente o posiblemente presente, el miedo no va a estar. En cambio, la ansiedad es este estado emocional de preocupación crónica que se queda en el pensamiento rumiante, en el estado nervioso, en el estado agitado del sistema nervioso de la persona, en pensamientos catastróficos que traen la posibilidad de que algo malo pasa y entonces son invasivos e intrusivos en el cotidiano de la persona y que también despliegan ciertos comportamientos como de búsqueda de control o búsqueda de planificación para buscar certezas y poderse sentir seguro. Entonces se va volviendo como la persona como un preocupador crónico que siente que tiene que estar pues al tanto de posibles peligros y evitarlos. Todo esto, por supuesto, afecta muchísimo más la funcionalidad en el día a día de la persona ansiosa y se vuelve algo que se escapa completamente a su control. Además de que la ansiedad tiene una gran cantidad de síntomas físicos que se despliegan como temblores, sudoración, agitación, palpitaciones, si se desborda, pues se llegan a estados de pánico donde la persona de verdad siente que se va a morir y que no puede respirar bien y que su corazón está demasiado apretado, el pecho constreñido y
Además, en un estado muy desbordado de ansiedad, la persona puede sentir como que en su cabeza gritan sus pensamientos, ¿no? Un estado de alerta. Así, por supuesto, hace sufrir muchísimo a las personas que lo padecen y también impacta a aquellos que no lo padecen, pero que están cercanos, que viven, conviven con esas personas, son sus familiares cercanos. He aprendido unas 5 cosas importantes de la ansiedad y me parece que bueno, tal vez este video pueda servirte a ti o servirle a alguien que conoces que se encuentra rodeado de algunas personas que sufren trastornos de ansiedad o episodios ansiosos. Así que si este tema te parece interesante o relevante para ti o para otros, bueno, dale like, compártelo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que esta comunidad pueda seguir creciendo. Bien, primer punto que he aprendido al tener cercana la ansiedad es a respetarla, a reconocerla y a entenderla como un gran sufrimiento sin control eh, que hace sentir a las personas muy, muy mal y que por tanto requiere nuestra empatía y nuestro reconocimiento de lo difícil que es atravesar. Esto lo digo en primer lugar porque es a veces muy fácil caer en lo que también se caen con otros trastornos de salud mental o otras dificultades y problemáticas, ¿no? Como muchas veces familiares de la persona depresiva le dicen a la persona que se levante, que se pare, que es cuestión de voluntad, cuando no es cuestión de voluntad, ¿no? Es realmente un episodio depresivo que tiene muchas más implicaciones y que no es que la persona esté allí tirada en la cama porque quiere y sea perezosa, ¿no? Y con la ansiedad me parece que también pasa algo similar y que yo también lo experimenté. Algunos momentos en que se me agotaba la empatía también. No porque esa persona no me importara, precisamente porque era alguien querido, cercano. Me importaba mucho, pero entonces quería como ya, cálmate, relájate, no pasa nada, pero todo está en tu cabeza, pero no te preocupes. Pero la verdad es que es entender que es un padecimiento muy fuerte que la persona no controla, siente que no tiene control. Sí, muchos de sus pensamientos van volando a millón, trayéndole las imágenes más catastróficas y aunque puedan parecer improbables a los ojos de los que estamos afuera, esa persona las está viviendo en su mente como una reproducción que le está generando angustia. Como si tú te metieras muchas horas en una sala de cine solo, a oscuras, y te proyectaran películas de terror. Pues después de un tiempo estás gritando ante una película de terror. Y asimismo siento que tenemos que ser empáticos con que lo que le pasa a una persona ansiosa es similar. Su mente le está proyectando constantemente unas imágenes, unas ideas, unas narrativas de riesgo, de amenaza de cualquier tipo, pues hay que entender que todo su cuerpo y su sistema está reaccionando a eso. Y sí, de pronto le viene bien en algún momento, va a tener que caer en cuenta que está como dentro de una sala de cine, ¿no? Y que se puede parar y se puede salir. Y eso hace parte de un proceso terapéutico. Pero no es así de fácil como cuando uno quiere decirle, ya, ya, cálmate y déjalo así porque eres tan cansón, ¿no? O porque eres tan controladora o porque eres tan preocupado por todo. Porque esto solo hace sentir más mal a la persona, no ayuda para nada y realmente acrecienta el problema. Entonces, primer, primer aprendizaje de estar cercana a la ansiedad, respetarla y tenerle empatía y comprender que la persona que la sufre no es que la quiera sufrir y no es que la esté realmente eligiendo conscientemente. Bien, y lo segundo es entender algo que para mí ha sido como bien importante, em, que precisamente lo que más la incrementa la ansiedad de la persona es sentir que no va a tener ninguna posibilidad como de controlar la amenaza difusa, imaginaria que cree que puede llegar. Y lo que la narrativa de la ansiedad le está diciendo a esa persona internamente es que en últimas no tiene las capacidades para lidiar con los estresores de la vida. Lo que hay en el centro también de la ansiedad es una gran dificultad de autoconfianza.
¿sí? De confianza en los propios recursos para poder lidiar con las cosas de la vida sin necesidad de estar pensándolas, prediciéndolas, previniéndolas, em, imaginándolas, tratando de salvarse de lo incómodo, sino que va a poder atravesar estas cosas. Entonces, su propia mente se vuelca contra la propia identidad de la persona, reduciéndola, bajando y golpeando muchísimo su propia confianza y sus capacidades. ¿Sí? En estos pensamientos de rumia que se quedan sobre el problema o sobre cómo solucionar y hacer para evitar que llegue a pasarle eso mal. Y cuando se pasa cierto nivel, digo cierto nivel porque hasta cierto punto podríamos decir la ansiedad a veces ayuda a que nos preparemos ante algo, ¿no? También a veces nos despierta como de cierto aturdimiento y un poquito de ansiedad viene y nos dice, no, haz un plan, elabora esto, ten en cuenta estos detalles para que no te vaya a pasar tal otra situación. Pero eso es un nivel bajo, pero hay una delgada línea y cuando pasamos esa delgada línea y estamos desbordados, la verdad es que la persona no puede como solucionar. Su mente además se ha saturado de hormonas de estrés y su mente no logra organizar, simplificar, ser más estratégica. La mente está empantanada y no logra la solución. Y al no lograrla, pues más incrementa la ansiedad, porque la persona precisamente lo que quiere es ganar control sobre la situación. En mi vida, por ejemplo, mi abuela materna tuvo trastornos de ansiedad toda la vida y, y mi mamá también, la verdad, mi mamá también y en alguna época incluso llegó a tener ataques de pánico. Y a veces observaba en la dificultad cuando empezaba a tener una tarea que tenía que desglosarse en muchos pasos, em, y como poder ejecutar un plan como más a largo plazo. Primero que ellas empezaban como a anticipar con mucho tiempo y entonces a intentar como controlar detalles, pero luego mi mamá a veces estaba abrumada, no sé, con algo que tenía que hacer o un proyecto o hasta un evento que tenía que organizar. Estaba abrumadísima y siempre sentía, tengo mucho que hacer y es que son muchas cosas y ya empezaba a respirar agitado y ya se empezaba a desesperar y ya empezaba también a tener más mal genio, que también es normal porque la persona está como muy estresada intentando controlar y los demás, si su entorno no va como al ritmo o no le entiende, entonces también se empieza a frustrar con los demás y a desesperarse y por supuesto a salir otras emociones como la rabia. Em, pero entonces cuando de pronto me acercaba y le decía, ¿pero en qué te ayudo? ¿O qué es lo que necesitas? Entonces la lista era como eterna, pero no lograba como ubicarse bien en ya hice esto, falta esto y tal vez estas otras cosas descartémosla porque son muy complejas. Pensaba mucho para poder llegar a tomar esa decisión de qué descartar, de qué no, de cómo priorizar. Y esto no le pasa a la persona porque no tenga capacidades cognitivas para hacer estos procesamientos, es porque la mente se empantana. La mente se empantana porque también la mente está trayendo toda una señal de alarma constante como de que cada detalle fuera a ser muy importante, cuando en realidad no lo es. Pero al pensar en eliminar o priorizar o organizar de cierta manera, la persona que le implique simplificar, para la persona va a ser muy difícil. Entonces, es darnos cuenta también cómo roba los recursos personales y cómo roba la posibilidad, a veces la misma ansiedad, de esa precisa solución y toma de control que es pues que realmente tanto desea, pero porque empantana a la persona en todo el proceso. La tercera cosa que he aprendido de la ansiedad, y pues realmente esta es muy sencilla, a todos nos pasa es que la ansiedad se contagia. Pues toda emoción se contagia, obviamente. Pero entonces la ansiedad se puede contagiar también de modos en que son sutiles. Sí, que son sutiles, porque la persona que está al lado del otro ansioso de pronto puede dejarse llevar mucho por esta onda de temores, de peligros, de riesgos o de querer planificación y puede que empiece como a experimentar también agitación y ansiedad, pero no la quiera tampoco como expresar completamente a la persona ansiosa. Entonces, empiezan a ver tal vez muchos patrones allí dentro de una familia o dentro de un entorno de pareja, por ejemplo, en donde empieza a haber como un estrés constante
al que tal vez el ansioso sí ya se permite desplegar mucho más en comportamientos y la otra persona o las otras personas que están contagiadas como que están reprimiendo o tratando de contener en sí mismos para hacerle como compensación y sacar al otro del estado de ansiedad. Entonces, es decir, es como observar cuáles también en nuestros entornos, cuando hay alguien con mucha ansiedad, cómo se está como circulando, como si estuviéramos observando un poco los síntomas de un virus, a quien también ya le dio fiebre, quien empezó con dolor de garganta, quien se está sintiendo con malestar corporal. Es un poco como este tomar conciencia de esto se nos contagia, es natural que se nos contagie porque es la misma empatía humana, las emociones se nos contagian, es un sistema evolutivo muy bien diseñado. Si a alguien le pasó algo grave, no sé, 2 cuadras aquí cerca a mi casa o cerca a la calle por donde yo esté transitando, viene corriendo asustado, es importante que yo también sienta algo de alerta y susto, me sienta empatía por esa emoción para que nos pongamos todos alerta a ver si es que viene un peligro, explotó una bomba o algo va a pasar. Es normal que nos contagiemos de las emociones. A veces luego da rabia que me contagie de tu emoción y entonces me da rabia tu ansiedad, ¿sí? O me genera ansiedad tu ansiedad. Entonces empiezan allí todos estos patrones conflictivos de comunicación, de que la persona que está sintiendo todo el malestar emocional siente que los demás no la entienden, no la apoyan y a veces no es porque en realidad no la amen ni la quieran, es porque no comprenden realmente lo que se siente o porque tienen miedo de esa misma emoción o no quieren contagiarse. Entonces, entender la complejidad del contagio emocional, digámoslo así, de la empatía emocional y también como, cómo nos implica como esta conciencia de cuáles son mis primeros síntomas también en que yo ya estoy sintiendo que esto se me está contagiando y efectivamente cómo me retiro un poco y cuido mis límites para, pues, para yo también ponerme a salvo de la ansiedad y de ese contagio como emocional de la emoción del otro. Entonces, este punto de que la ansiedad se contagia me lleva a, mm, a que pienso que el cuarto aprendizaje es que es muy importante los límites sanos en los entornos familiares o de pareja que compartimos con personas que tienen altos niveles de ansiedad. Los límites sanos desde la empatía y desde el amor, pero como también yo necesito como familiar o pareja de alguien con ansiedad, estar yo también como un poco tranquilo, sereno, encontrar mi punto de serenidad, como comprender que tal vez me estoy inundando de la emoción del otro, pero que sé que esa emoción no es mi emoción o no es mi perspectiva de la vida, para poder tener una diferenciación interna, un límite también claro, mental, interno, de que este es el proceso por el que está atravesando el otro y es muy duro y yo podré escuchar o acompañar. No soy del todo responsable de que supere eso, pero puedo acompañar o escuchar o estar allí, pero también tengo que poder retirarme en algunos momentos que necesite retirarme, regularme en los momentos en que necesito regularme y no dejarme llevar absolutamente por la emoción del otro. A veces también es más difícil cuando, por ejemplo, somos hijos de personas con ansiedad y o sea, pequeños, hemos recibido la ansiedad de nuestros padres ante algunas cosas de la vida. Sí, entonces no sé, yo recuerdo que de pronto a mi mamá le daba mucho miedo dejar de hacer algunas actividades físicas, no sé, como que se subió por allá o va a dar tal vuelta y cuidado, cuidado, ¿no? Como que son las palabras desde el miedo, desde la ansiedad. Y a veces también, pues esto va a implicar unos momentos en que va a haber choque para decirle al otro, a la persona ansiosa que tiene todavía cierto poder sobre uno, tal vez poderle decir, no, déjame hacer, ¿no? Déjame vivir de esta otra manera. Esto genera choques en las familias. Pero pues todas estas crisis pueden ser de crecimiento y de evolución tanto para la persona con ansiedad como para la persona que no la padece, pero que la vive de cerca con su familiar. Entonces, bien, creo que el entender cómo se contagia y qué patrón puede estar generando en nosotros y cómo crear sanos límites con ella. Y finalmente,
Diría que el quinto aprendizaje es también prestar mucha atención a cómo la ansiedad genera dependencia emocional de los seres cercanos. Porque precisamente cuando la persona también está muy desbordada y no logra pensar correctamente, organizarse correctamente, hay caos, hay desorden, hay dificultad para la ejecución. Y entonces va a buscar a veces, o sea, es natural, va a buscar un poco de otro, venga y sea un polo a tierra, alguien que ayuda, alguien que da certeza, seguridad y que restablece como un poco la sensación de calma. Esto puede generar la dinámica como del salvador al lado de la persona ansiosa o la salvadora al lado del hombre ansioso y, y pues finalmente algo que no termina ayudando a la persona con ansiedad, que como se los mencionaba hace un momento, pues necesita confiar en sus propios recursos, porque ya de por sí la ansiedad le está robando la conciencia de sus propios recursos, necesita confiar en que puede lidiar con la vida, pero a veces el familiar cercano cree que ayuda siendo muy colaborador a la solución o gestionando cosas por la persona o siendo como el salvador emocional. Es normal que nos pasa, si tú estás en el mar y te sientes que te estás ahogando y que vas a la deriva y que te estás ahogando, tú coges un flotador, ¿cierto? Agarras un flotador y si a veces solo tienes al lado otro, como que me estoy hundiendo, entonces hundo como al otro para poder salir a tomar aire. Es natural que hagamos esto, pero también hay que entender, entonces allí hablando con el punto anterior de los límites claros, comprender como familiares cercanos que esto realmente, estos patrones tal vez no ayudan al otro con ansiedad y cómo como que podemos mostrarle que lo amamos, que entendemos lo que está pasando, que nos podemos alcanzar a imaginar lo duro que es, pero que también confiamos en que tiene capacidades, a ver, que cómo vamos un poco pasito a pasito para que pueda establecer cierto orden y para que pueda llegar a su solución adecuada o a la comprensión de que eso que le asusta no está ocurriendo, sí, a tomar perspectiva de la situación, todo esto, pero cómo te ayuda a ti para que tú, como que con tus herramientas lo puedas hacer, no para que yo siempre esté salvándote, porque no sirve. Y además, a veces en las relaciones de pareja esto puede llevar a una complicidad inconsciente con el síntoma, en donde la persona que sufre de ansiedad realmente no se está encargando de entonces ir a terapia, hacerse cargo de trabajar su ansiedad, sino que el otro se vuelve un poco como la muleta en la que me apoyo cuando necesito, pero entonces no estoy aprendiendo a volver a reparar mi pierna para volver a caminar. Así que como que por intentar ayudar, pues realmente se perpetúa el problema. Bien, estos son como algunos aprendizajes que sí quise recoger de mi experiencia cercana con la ansiedad, como les digo, como persona, pero además sumado a que soy terapeuta desde hace años y por mi consultorio han pasado personas con problemas de ansiedad y también personas cercanas a otros con problemas de ansiedad que también se han visto como en esta situación de no saber muy bien ni cómo ajustarse, ni dónde están los límites, ni si el patrón que estamos generando o que estamos viviendo, si va a ser de ayuda o no va a ser de ayuda. Bueno, por aquí algunas ideas básicas. Diría finalmente que la ansiedad se va superando cuidando el cuerpo, pero también fíjense que va muy de la mano de lo que me gusta transmitir en algunos videos. Te invito a que si no has visto otros videos del canal por allí, te tomes un tiempo si te interesa. Pero creo que la ansiedad va muy de la mano con hábitos también de orden y de simplificación en la vida. eh, y tratar de sostener un estilo de vida que nos ayude a reducir el estrés y a fortalecer también nuestra autoconfianza. Entonces, tal vez pensaba yo hace un buen tiempo que seguramente mi tendencia a también buscar la simplicidad en la vida, el orden, em, el soltar tantas tareas, el soltar la acumulación, eh, es una manera que aprendí también de solución para no llegar a estados de ansiedad como los vi en las personas cercanas que estuvieron en mi vida, que están en mi vida todavía. Entonces, por eso
buscar o tratar de fortalecer con las personas que sufren de ansiedad hábitos de simplicidad, de reducción de tantos estímulos, de reducción de tantas tareas, de acomodar las cosas de un modo en que realmente fluyan con un poquito más de orden, porque la persona siempre estará teniendo que conciliar entre estas dos fuerzas de la vida, el orden y el caos. No quiere nada de caos, le asusta porque cree que no tiene también recursos para poder lidiar con el caos. Se puede mostrar que sí, pero también todos los seres humanos necesitamos algo de control, lo buscamos también evolutivamente, lo necesitamos a sentirnos seguros. Entonces también que la persona pueda diseñar una vida con menos estrés, menos saturación y caos, pues le va a venir, por supuesto, bien. Bien, estas son algunas ideas. Si te ha gustado este video, pues te animo a darle like, a suscribirte al canal, activar la campanita, hacerlo todo lo que ya sabes hacer y nos vemos en un próximo video. Gracias.